A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAV, magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de Salud, posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC, certificado en Enseñanza Superior y en estrategias de enseñanza digital, además de ser director de variados diplomados de terapia cognitivo-conductual en ADIPA. Le damos el paso a Jonathan para que inicie con su presentación. Bien, hola, buenas tardes. No sé de qué lado nos acompañan y por ahí, no sé de qué parte de Chile o del mundo están conectados para saber nomás eh, si pueden responder en el chat de Concepción, bien, de Valdivia, miren, ya, Rengo, Santiago, muy bien, ya, muy Maitencillo, Parral, ya, más gente de Chile, ya. Bien, súper bien. Ya, miren, el día de hoy vamos a revisar unos resultados de una investigación actual que nosotros como equipo de investigación hemos estado desarrollando ya hace harto rato, ¿ya? Y que tiene que ver efectivamente con este tema de la salud mental escolar en la era digital, ¿ya? Entonces, la idea de esta presentación un poco es como primero contextualizar lo que está pasando en salud mental escolar, ¿ya? Solamente me voy a enfocar en niños, niñas y adolescentes, entendiendo, ojo, que también la salud mental de los profesores está bastante mala. De hecho, un artículo que ahora va a aparecer con la prevalencia de salud mental de los profesores chilenos, lo cual es bien complejo, honestamente, ¿ya? Pero nos vamos a centrar exclusivamente en niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Por lo tanto, todas las investigaciones que les voy a mostrar acá fueron realizadas durante el 2025, segundo semestre, ¿ya? Por lo tanto, es bastante reciente, ¿ya? Y van a ir un poquito a responder estas grandes preguntas de, obviamente, qué pasa con el celular, cómo vamos a implementar la nueva ley que estamos ahora en Chile, por si acaso, que el ministro de Educación ahí se dio unas declaraciones un poquito complejas. Eh, y vamos a hablar un poquito de eso, ¿vale? Entonces, la jornada de eso, y después les voy a dejar algunas invitaciones al final para que puedan un poquito ampliar la mente y puedan revisar las cosas que se están haciendo actualmente en Chile, porque claramente, al menos ese es mi propósito como investigador y profesional, es hacer obviamente una salud mental escolar basada en evidencia, ¿ya? Porque de pronto hay muchas personas ahí que hablan hartas cosas, hartos reels por ahí, pero creo yo que la ciencia es prioritario para que obviamente nosotros podamos avanzar, ¿ya? Entonces, dicho eso, obviamente hay que entender un poquito de que existe una intersección clara entre la tecnología y la salud mental. O sea, eso es así, ¿ya? De hecho, también nos afecta a nosotros, ¿ya? No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, pudieran contestar con la verdad, qué es lo primero que ustedes hacen al despertar y qué es lo último que ustedes hacen al acostarse, ¿ya? Y probablemente yo creo que todos hacemos lo mismo. O sea, vemos el celular, nos levantamos con el celular. De hecho, yo he estado pensando en sacar ese mal hábito que tengo. Estaba pensando en comprarme ¿cómo se llama esta cosa? Un despertador de esos antiguos, ¿ya? Porque claro, ocupo el celular para despertar, pero eso es complejo, porque inmediatamente lo primero que veo son las notificaciones, y eso obviamente ya ni siquiera estoy respirando, ni siquiera estoy como consciente y ya estoy viendo la serie de notificaciones y cosas que me han escrito durante la noche, ¿ya? Entonces, claramente esto nos afecta a todos, ¿ya? Sin embargo, obviamente esto va a afectar mucho más profundo a los niños y adolescentes, dado que lamentablemente el lóbulo frontal efectivamente no está tan desarrollado como el nuestro, ¿ya? Nosotros efectivamente podemos y tenemos esa capacidad efectivamente de poder salir un poquito de esta hipnosis, a diferencia obviamente de los chicos chicas. No sé si usted ha visto de pronto un niño con un celular o con un tablet estar hipnotizado, ¿ya? Están ahí focalizados en la situación. Uno les habla y no están.
obviamente muy, muy consciente de lo que está pasando a su alrededor. Por lo tanto, aquí hay una intersección que es fundamental, ¿ya? Por lo tanto, eso no lo podemos, ¿ya? Y aquí me gustaría un poquito decirles que no tenemos que demonizar la tecnología es maravillosa, o sea, la tecnología probablemente nos acerca, ya, probablemente obviamente nos ayuda, por supuesto, a mejorar nuestra calidad de vida, por cierto, pero también tiene el otro lado oscuro, que es un poco lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Por lo mismo, si bien esta conferencia les voy a mostrar algunos datos bien interesantes, que, ojo, están por salir y publicarse en un artículo científico, de alguna forma no me gustaría demonizar la tecnología, para mí es súper relevante, ¿ya? De hecho, la aplicación de la inteligencia artificial es fundamental, obviamente, para inclusive mejorar nuestras propias praxis. De hecho, esta imagen que les pongo acá fue creada por inteligencia artificial, ¿ya? O sea, eh, yo soy fan de la inteligencia artificial, pero también veo las otras complejidades que tiene, ¿ya? Entonces, un poquito referirles que algunas investigaciones dicen que el 95% de los adolescentes tienen un acceso a un teléfono inteligente, ¿ya? Vamos a ver qué pasa en Chile, ¿ya? En esta última investigación que hicimos con más de 2.400 niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Por lo tanto, este es un tema súper transversal y se transforma claramente en un enemigo para los profesores en la sala de clase, ¿ya? Dado que efectivamente el celular claramente capta más atención que una clase, ¿ya? Y eso es así, ¿ya? Y no es que los profesores nuestros sean malos, por cierto, ¿no? Porque en definitiva es tanta la excitación, es tanta la exaltación, obviamente, que provocan las pantallas, porque es puro placer todo el rato, o sea, solamente refuerzo, ¿ya? Entonces, claramente, cautiva, obviamente, que aquí, como aparece esta imagen, la atención cerca de casi el 90% de los niños, niñas y adolescentes en Chile, ¿ya? Entonces, esto se une además, ojo, que puede ser una de las principales hipótesis que les voy a hablar más adelante, a que claramente la salud mental en la actualidad en niños, niñas, adolescentes no está muy buena, ¿ya? Y probablemente ustedes que trabajan en colegio, no sé cuántos de ustedes trabajan en colegio, ¿es posible saber cuántos de ustedes trabajan en colegio, qué función cumplen en el colegio? Si son encargados de convivencia, por ejemplo, o si son profesores de sala, por ejemplo, o si son personal de apoyo, no sé si lo pueden colocar en el chat para saber con quién estoy acá. Es importante entender un poquito de que ustedes ven más a esto. O sea, ustedes ven mayores desregulaciones emocionales, ustedes ven mayores descompensaciones emocionales, ¿ya? Ustedes ven todo eso día a día, ¿ya? Por lo tanto, ninguna malla de ninguna carrera de pedagogía los preparó para eso, ¿ya? De hecho, no sé si ustedes saben, queridos colegas, hay un dato muy importante, que al quinto año de que un profesor se titula, ya se retira de la carrera docente, ¿ya? O sea, el quinto año es el mayor momento, obviamente, en que los profesores salen del sistema, ¿ya? Y eso yo les aseguro que no tiene que ver con la vocación que tiene cada uno de ustedes, ¿ya? Yo les aseguro que no existe ninguna carrera más vocacional que ser profesor, ¿ya? Ningún profesor piensa estudiar pedagogía porque quiere ser millonario, quiere ser rico. Eso está muy lejos de lo que quiere, ¿ya? Es muy probable que exista una alta vocación. Sin embargo, la vocación no resiste todas las situaciones que están teniendo, ¿ya? No resiste tener una cantidad tremenda de jefes distintos, porque de alguna otra forma tienen que velar por cumplir los resultados de aprendizaje, por cierto, además de que exista un buen clima de aula, ¿verdad? Además de responder todas las inquietudes de los apoderados, además, obviamente, de rendir cuenta a la respectiva jefatura. Entonces, es una profesión muy compleja, ¿ya? Y de hecho, en una investigación que hicimos nosotros, el 52% de los profesores tiene, obviamente, agotamiento emocional. Y ese agotamiento emocional, efectivamente, que impacta no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que impacta, obviamente, en el desarrollo de la vida de la carrera profesional del profesor, ¿ya? Por lo tanto, todos estos elementos, finalmente, todo lo que ustedes observan, queridos colegas, en la sala de clase, los niños que se intentan cortar, por ejemplo, las desregulaciones emocionales, no es culpa del colegio, ¿ya? Claramente, a mi juicio, estamos sin lugar a dudas en una pandemia de salud mental.
Y uno de los elementos que a mi juicio que ha exacerbado esto tiene que ver efectivamente con la tecnología. ¿Bien? Ahora les voy a mostrar una investigación que hicimos nosotros en donde un poquito revisamos las prevalencias de salud mental en Chile. ¿Ya? Y en razón de eso nosotros nos dimos cuenta que había uno y otros factores también, factores transversales, y uno de esos era la utilización de estos teléfonos inteligentes. Entonces, estamos en esta crisis en donde el 49% de los niños, niñas y adolescentes que requieren de atención de salud mental no la reciben. ¿Ya? Probablemente usted, si ha encargado de convivencia, ha tenido esa dificultad. O sea, claro, yo detecto que este niño, niña, adolescente tiene este problema, pero la pregunta es dónde lo derivo, porque queda en lista de espera. ¿Ya? ¿Cómo hago finalmente para que, obviamente, en el CEFAM me puedan ayudar con este caso? ¿Ya? Muchas veces, probablemente ustedes le han dicho al papá, oye, tu hijo requiere atención psicológica y en vez de los padres hacerse cargo, se molestan, se ponen agresivos, entonces es un tema bien complejo. ¿Ya? Entonces esto nos dice, ojo, que entre el 50 al 49% chiquillos de niños y adolescentes que requieren de atención de salud mental, ojo, no la están teniendo. ¿Ya? El dato anterior era en Chile, pero a nivel mundial se establece que el 54%, o sea, en definitiva, no es un único problema en Chile o en México o en Latinoamérica, sino que es un problema, pareciera ser, a nivel global. O sea, no estamos pudiendo, obviamente, captar, obviamente, no estamos pudiendo, de alguna otra forma, poder ayudar a nuestros niños y adolescentes de manera oportuna. Y eso a mi juicio, y esto con mucho respeto por si acaso, no se enojen conmigo, yo creo que habla muy mal de nosotros que somos los adultos, ¿ya? O habla muy mal de las políticas públicas, ¿ya? Porque en estricto rigor, a mi juicio, si no hacemos nada, es que yo creo que como adultos estamos siendo tremendamente negligentes, ¿ya? Y ahí aparece este concepto de salud mental escolar, ¿ya? Que muchas veces en distintos países se le ha tratado de rehuir, ¿ya? De hecho, en Estados Unidos, al menos en donde está mucho más desarrollado esto, se habla de salud mental escolar. Acá en Chile no se quiere hablar de salud mental escolar, o muchas veces se habla más de bienestar, o se habla más de educación socioemocional, por ejemplo, eh, porque pareciera ser, y esto con mucho respeto no le digo, que parece que nadie quiere hacerse cargo del problema. ¿Ya? Independiente de que en los últimos tiempos efectivamente ha habido un aumento sustancial, a mi juicio, ojo, en todo lo que tiene que ver, queridos colegas, con el presupuesto de salud mental, pero sigue siendo insuficiente. Y las listas de espera siguen siendo las mismas. Por lo mismo, aparecen estos lamentables como noticias en donde efectivamente aparecemos como dentro de los países que más tienen depresión, más tienen ansiedad en niños y adolescentes. ¿Ya? Y eso, por ende, efectivamente va a afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Si usted intenta enseñarle a un niño, niña, adolescente con crisis de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, es muy difícil que aprenda. ¿Ya? También un niño que tenga depresión, o sea, claramente es difícil. ¿Ya? Y hay que entender un poquito, queridos colegas, de que esto ha tenido una evolución en el tiempo. ¿Ya? De hecho, yo soy bastante ya más maduro ya en psicología, y cada vez me estoy dando cuenta de que lamentablemente la sintomatología psiquiátrica, psicopatológica, está apareciendo a tiempos mucho más tempranos. ¿Ya? De hecho, siempre digo este ejemplo, pero yo cuando estudié psicología empecé siendo psicólogo. Pucha, las crisis de pánico generalmente eran a los 15, 16 años. ¿Ya? Hablar de un niño depresivo era impensado, por cierto. ¿Ya? Y en la actualidad nosotros estamos viendo efectivamente niños y niñas de 10 11 años con crisis de pánico. Niños que se comen las uñas, niños con ideación suicida, con pensamiento suicida. ¿Ya? Eso, lamentablemente, antes, o sea, eso antes no lo tenían. ¿Ya? Y esto te está queriendo decir algo, en definitiva, que en estricto rigor tenemos que llegar antes, entonces. Y una de las formas de llegar antes, porque a mi juicio, uno de los elementos centrales siempre va a ser la escuela como un factor protector, es finalmente poner un enfoque en la salud mental escolar. ¿Ya? Estas eran las prevalencias que nosotros teníamos, 7%, 6%, esto antes de pandemia. ¿Ya? Nosotros clásicos trastornos de la conducta, trastornos de la conducta, ¿verdad? Trastornos disruptivos, ¿verdad? El TDAH, ¿verdad? Eran clásicos, ¿ya?
Y era algo que efectivamente nosotros veíamos, pero no era tan así, ¿ya? Luego, durante la pandemia, miren cómo aumentaron estos porcentajes, ya aumentaron en 28%, 25%, por ejemplo, en ansiedad, y un 44%, por ejemplo, en trastornos del sueño. Eso tiene que ver es, claramente con el uso del celular, y un poco lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y post pandemia, miren lo que sucedió también, o sea, veníamos de porcentajes bajo al 10%, después, durante pandemia, esto se duplica, y post pandemia esto se triplica. O sea, esto ha ido creciendo exponencialmente y es un poquito la realidad que tenemos ahora en la actualidad. Y en Chile, obviamente, es lo que nosotros vemos, como les decía anteriormente, ¿ya? Muchas veces, y esto quiero ser súper honesto con ustedes, muchas veces, por ejemplo, situaciones de agresividad, irritabilidad extrema, por ejemplo, no es un sinónimo de que el niño adolescente, pucha, es pesado o a lo mejor no tiene amigos, no, a veces es obviamente una representación de un problema psicológico, ¿ya? De hecho, probablemente ustedes saben, pero si no lo saben se lo digo, pero uno de los criterios más importantes para poder diagnosticar, obviamente, a un niño adolescente con depresión, por ejemplo, es la irritabilidad, ¿ya? Entonces a veces uno dice, chuta, ¿por qué anda tan irritable? ¿Por qué se molesta tanto? ¿Por qué se molesta tan fácilmente? Y a veces uno dice, oye, que es pesado, ¿ya? Y no necesariamente eso, a veces puede haber una depresión ahí, enmascarada, y que no aparece a partir de lo que el niño o niña adolescente puede decir, ¿ya? A veces es muy complejo para estos niños, obviamente por su desarrollo cognitivo, poder efectivamente colocar en palabras lo que le está pasando. Y aparecen estas noticias bien duras, o sea, un estudiante se suicida en el patio, por ejemplo, profesores agredidos por alumnos, por apoderados, por ejemplo, directivo, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, las prevalencias en Chile también eran bastante parecidas a lo que vimos anteriormente en el mundo, ¿ya? Después, post pandemia, vimos esto, ¿ya? Esta es una investigación que está publicada, aquí les digo, les dejo el primer artículo. Lo primero que nosotros fuimos a hacer es, chuta ya, identifiquemos cuál es la prevalencia de estos problemas de salud mental en la población en general, ¿sí? Y lo primero que hicimos fue ir a evaluar a estudiantes universitarios, ¿ya? Este estudio en estudiantes universitarios en donde miren lo que encontramos, 63% presentaba síntomas depresivos, eso es súper importante, ¿ya? No depresión, por si acaso, síntomas de depresión, ¿ya? El 69, casi el 70% con síntomas de ansiedad y más del 57% con estrés. También había consumo problemático de alcohol, alto consumo de marihuana, por ejemplo, lo cual también, ojo, es un factor importante de aparición de trastornos más complejos, ¿ya? Entonces, en este estudio, que lo vimos con un adolescente, con estudios universitarios, más bien dicho, pucha, identificamos algunos factores de riesgo. Por ejemplo, ser mujer, estar en la adolescencia, pertenecer a las minorías sexuales, el consumo de marihuana, por ejemplo, el uso de psicofármacos, por ejemplo, y la dedicación exclusiva a los estudios eran factores muy, muy relevantes a la hora de poder esto generar un trastorno psicológico. O sea, estos son los factores de riesgo que nosotros encontramos en estudiantes universitarios. ¿Ya? Un poquito para contarles la historia. Y luego de esto fuimos a ver qué pasaba en el sistema educacional chileno. ¿Ya? Como les digo, solamente les voy a mostrar los resultados de los niños, niñas y adolescentes. También hicimos esta aplicación en profesores, ¿ya? Que probablemente después lo podemos ver en otra conferencia, pero en estricto rigor aquí identificamos que también existían grandes prevalencias. Este artículo también está publicado, está gratuito, ustedes lo pueden revisar, ¿ya? Lo pueden bajar. Aquí está la referencia, ¿ya? ¿Qué encontramos acá? Miren, este es un estudio relativamente grande, dado que probablemente ustedes saben la complejidad que implica tomar muestras en colegio, ¿verdad? ¿Ya? Y nosotros sacamos una muestra de 1.174 niños, niñas, y adolescentes, ¿ya? Lo cual es bastante grande. De hecho, la muestra es un poquito más amplia, ¿ya? Dado que al final los chiquillos no firmaron el asentimiento informado, ¿ya? Pero esos datos no los podemos usar. Entonces, ¿qué encontramos acá? Hicimos una medición en varias regiones, desde los 10 años de edad hasta los 18, en distintas regiones, Santiago, Bimbo, Viña del Mar, Maule, Talcahuano, y medimos todo tipo de colegios, públicos, subvencionados, particulares. ¿Bien? Y aquí, ¿qué encontramos? Miren, también grandes prevalencia de síntomas psicológicos, ¿ya? En niños, niñas y adolescentes, ¿ya? La depresión también fue alta, mire, un 60,2%,
¿ya? Presenta síntomas depresivos, porque no insisto, síntomas depresivos, ¿ya? El 63,6% presenta síntomas obviamente ansiosos y el 50,2% presenta síntomas de estrés, ¿ya? Ahora bien, si nosotros queremos, ojo, y esto aquí está, se los dejo en rojo, si nosotros queremos saber las prevalencias, o sea, la mayor probabilidad de un trastorno, tenemos que sumar estos dos ítems, ¿ya? Y aquí vemos lo siguiente. Por ejemplo, en depresión, vemos que cerca del 30% ya está con una probabilidad alta de depresión, ¿ya? Después en ansiedad, miren, casi un 40%, ¿ya? Y en estrés, pucha, cerca de un 25%, 28% presenta un estrés, obviamente, súper, súper crónico, ¿ya? Eso lo interesante de esto, que después cuando fuimos a hacer las comparaciones, ¿ya? No existen grandes diferencias entre colegios, ¿ya? Sí hay diferencia en regiones, eso sí, y tampoco hay grandes diferencias entre edad, ¿ya? ¿Y qué encontramos acá? Miren lo que encontramos, ¿ya? Hicimos una regresión logística para aquellos que presentaban depresión, y aquí vimos cuáles son los factores de riesgo. Ser mujer aumenta la probabilidad de depresión, vivir en Coquimbo, no sé si hay alguien de Coquimbo aquí conectado, y aquí encontramos que vivir en Coquimbo es un factor protector, ¿ya? Estar en educación media es un factor de riesgo, tener un celular, miren, ¿ya? Por eso este es el primer estudio que les quiero mostrar, porque este es el estudio finalmente que nos lleva a decir, ya, pero entonces, ¿por qué el celular finalmente está generando tanto daño? ¿Ya? Tener celular está asociado con un aumento de una presión, ¿ya? Los padres separados, ojo, están asociados con un aumento de la depresión, ¿ya? Los estudiantes con dificultades para dormir también, tener ideas intrusivas y obsesivas también, y los estudiantes con baja autoestima tienen casi 6 veces más probabilidad de depresión, ¿ya? Yo sé que muchas veces en los colegios no les gusta medir, ¿ya? Porque se pueden meter en un problema, a veces no quieren abrir ciertos temas, y medir, por ejemplo, ansiedad, depresión y estrés es muy complejo, ¿ya? Pero miren lo interesante de esto, es que la baja autoestima existe una alta correlación, ¿ya? Por lo tanto, si usted quiere saber cómo está su colegio, por ejemplo, medir la autoestima puede ser una buena estrategia, ¿ya? Porque miren, existe una alta correlación finalmente, ¿ya? Entre depresión y baja autoestima, ¿ya? Y después cuando vimos hacia lo mismo, chiquillos, nos pasó lo mismo, ¿ya? De nuevo, miren lo que apareció, tener celular, de nuevo. Aquí aparecieron los mismos también, ser mujer, un factor de riesgo, tener 12 años, ojo, es un factor de riesgo, vivir en Coquimbo, un factor protector, ojo, tener celular, factor complejo, ya, de salud mental y ansiedad, problemas para dormir, las rumiaciones, por ejemplo, la baja autoestima. Y aquí nos apareció un factor nuevo, creer en Dios, ¿ya? Creer en Dios es un factor protector para la ansiedad, ¿ya? Interesante, ¿verdad? Y finalmente para el estrés, más o menos lo mismo. ¿Ya? Ser mujer, de nuevo vivir en Coquimbo y Viña, factor protector, tener celular, estar asociado obviamente a más estrés, las dificultades para dormir también, tener idea intrusiva, ojo, tener baja autoestima de nuevo, y tener creencias religiosas también está asociado a un factor protector. Y aquí me falta todo esto, miren, aquí me lo describí acá. También, mucho tiempo en redes sociales. También estaba muy relacionado, obviamente, con aquellos niños y adolescentes que presentaban estrés. Entonces, con esto, en definitiva, nos fuimos a revisar la bibliografía y dijimos, oye, ¿qué pasa entonces? ¿Ya? Y aquí los invito a leer este artículo que también está publicado, en donde hicimos una revisión sistemática, ¿verdad?, en razón de cuál es la relación de la utilización de redes sociales y la influencia en salud mental. Y aquí aparecieron varios elementos. Por ejemplo, que obviamente estaba muy asociado a la depresión, muy asociado a la ansiedad, muy asociado al estrés percibido, ya también, ojo, mucha adicción a Internet y al teléfono inteligente. Y aquí apareció un primer fenómeno, este es un artículo publicado creo que en 2021 o de 22, y aquí apareció un primer fenómeno que yo no conocía mucho en ese tiempo, que es el FOMO, ¿ya? Que es el Fear of Missing Out, ¿ya? El miedo a perderse de algo, ¿ya? Es la sensación de angustia por no estar conectado a redes sociales, ¿ya? Y aquí apareció este fenómeno que después más adelante lo estudiamos, ¿ya? Y ahora también les voy a mostrar más adelante estos resultados, ¿ya? En donde vemos efectivamente que existe esta gran correlación. Entonces también problemas del sueño, alteraciones del descanso, ¿ya? Y también que encontramos, miren, aquellos adolescentes, por ejemplo, que usaban celulares, presentaban mayores problemas de regulación emocional, baja autoestima, mayor aislamiento social, miren qué interesante este concepto,
También disminución en el bienestar en general, ya problemas de concentración, cambio en el humor, por ejemplo, y síntomas de abstinencia, ya que son muy clásicos de la adicción, ¿verdad? O sea, eh, si ustedes, por ejemplo, es un poco lo que nos va a pasar ahora, con que los chicos no van a poder usar el celular en el colegio, va a haber hartos síntomas de abstinencia, es muy probable, va a haber mucha irritabilidad, entonces hay que saber manejar ese tema. ¿Bien? Y los factores de riesgo, pues también el uso problemático de las redes sociales, mientras más jóvenes, mayores problemas, y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, en esta investigación, ¿ya? Dimos cuenta un poquito de cuáles podían ser estos factores que pudieran estar incidiendo, qué es lo que decían los estudios internacionales, ¿ya? Que la aparición de todos estos síntomas. Entonces, les voy a mostrar esta investigación que fue bastante grande, ¿ya? El año pasado, como les dije anteriormente. Ahí le pongo aquí un spoiler porque algunos de estos artículos ya han sido aceptados, otros están en revisión, por ejemplo. Entonces, no sé si usted sabe, pero de pronto, eh, pucha, se tarda 6, 8 meses uno en publicar un artículo, ¿ya? Por lo tanto, estos artículos que les voy a mostrar ahora eh, fueron redactados durante noviembre, diciembre, ¿ya? Por lo tanto hay varios de ellos, uno que ya fue aceptado, ¿ya? Y el resto ya está en revisión, ¿ya? Entonces esta nueva investigación, lo que nos propusimos es ya, pero ya que hemos estudiado todo esto, ¿existe alguna relación entonces entre lo que tiene que ver el uso de las tecnologías, las redes sociales y la salud mental de los niños y adolescentes? Y en razón de eso, fuimos a distintos colegios, ¿ya? Y logramos, ojo, y esto creo que es importante, porque es una muestra bastante grande, eh, una muestra de 2.400 niños, niñas y adolescentes. Eran más de 2.400, o sea, son más de 2.400. ¿Ya? Aquí la mayoría eran hombres, que también es raro, generalmente las chicas nos ayudan más, pero en estricto rigor aquí conseguimos una muestra más de hombres. ¿Ya? Y miren cómo se repartió la muestra. Ya, un 6,3% niña intermedia. Ya, nosotros aquí evaluamos desde, no me acuerdo, desde los 6 años, creo, no, de los 6, de los 8 en adelante, no, de los 6, disculpen. O sea, nosotros tenemos respuestas de 6 años hasta los 18 años. Eh, y por lo tanto, la mayor cantidad de muestras se está centrada obviamente en la adolescencia. ¿Ya? También encuestamos obviamente tanto norte, centro y sur, ¿ya? Colegios del norte, centro y sur. Y ahí tuvimos obviamente la ayuda de muchos colegas que querían que nosotros le aplicáramos esta escala en los colegios. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Ya? Y aquí van a ver algunos conceptos que probablemente les van a hacer mucho sentido. ¿Ya? Primero, y es fundamental entender esto, que sobre el 92% de los niños y niñas, obviamente, tienen un celular. ¿Ya? O sea, es alta la cantidad de niños que tienen esto. ¿Ya? La edad promedio, y a veces el promedio es bien mentiroso, la edad promedio del inicio, ¿ya? El celular fue a los 8,65 años, en esta muestra, por si acaso. ¿Ya? Y el 28%, y esto creo que es fundamental referirlo, ¿por qué? Porque uno de los estudios que hicimos tiene que ver con eso. El 28% de la muestra, ojo, accedió al celular de manera temprana, ¿ya? Que es de los 7 años hacia abajo. ¿Ya? Nosotros tenemos niños que tuvieron acceso desde los 3 o 4 años. Hay otros más, inclusive desde el año, ¿no? Algunos chicos no hacían referencia. ¿Ya? Y el 94% lo usa para las redes sociales, ¿ya? El 91% lo usa para videojuegos, ¿ya? Y el 90% lo utiliza para tareas escolares. O sea, claramente se utiliza más en términos de redes sociales, ¿ya? Más que para estudiar. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí es importante un elemento central, o sea, en definitiva, se puede usar el celular o las tablets o los computadores para estudiar, por supuesto, ¿ya? Pero no se utilizan tanto como para las redes sociales. ¿Ya? ¿Y qué encontramos acá? Miren lo que interesante que encontramos acá. ¿Ya? Cerca del 70% declara publicar habitualmente en las redes sociales, ya sea Instagram, TikTok y otras redes más. ¿Ya? El 79% sigue influencers, ¿ya? O sea, lo sigue. Y miren esto es interesante, que el 37% reporta haber realizado desafíos virales. ¿Ya? Y aquí nosotros vemos muchas veces ciertas conductas un poquito bizarras, ¿verdad? Donde nosotros decimos, pero ¿cómo?
estos chicos están haciendo este desafío viral que es, no sé, eh, a- ahorcarse hasta desmayarse, por ejemplo. ¿Ya? Me dice, pero ¿cómo pasa eso? Bueno, obviamente los modelos, que son los influencers, efectivamente hacen este tipo de conducta y los chicos lo siguen. ¿Ya? Es distinto y esto hay que dejarlo súper en contexto, porque nosotros como adultos tenemos esa capacidad finalmente de poder darle vuelta más a la situación, ¿verdad? O sea, si yo veo que alguien hace un desafío viral, chuta, ya, y puede ser un poco peligroso, yo tengo esa capacidad, pero un niño no, no identifica las consecuencias que puede tener esto, ¿ya? O sea, si usted ha hecho desafíos virales, no sé, grabarse bailando y todo lo demás, no tiene ninguna consecuencia, claro, efectivamente uno como adulto lo sabe, pero un niño no. ¿Ya? Entonces, ese es un tema importante, o sea, que el 37% realice desafíos virales es un elemento central, o sea, no es tan simple, en definitiva, de alguna forma dejar el celular en las manos del niño o niña adolescente, ¿ya? Y que eso lo lleve a conductas seguras. Muchas veces los pueden llevar a estos desafíos virales que nosotros sabemos que no son muy seguros, ¿ya? El 47% lo utiliza, obviamente, forma parte de comunidades digitales. Y aparecen como comunidades bien complejas como Reddit. No sé si alguno de ustedes conoce Reddit. Ya, yo tengo pacientes hasta el día de hoy, atiendo pacientes. No sé, un paciente me contaba todas las cosas que había en Reddit y yo decía, chuta, esto es bien complejo. O sea, eh, cualquier tipo de droga, por ejemplo, ahí te enseñan a utilizarla, por ejemplo. Si tú quieres, por ejemplo, introducirte en el uso, no sé, de psicotrópicos, por ejemplo, hay una comunidad de eso. Si tú quieres, a lo mejor, pero también hay comunidades buenas, pues si acaso, si te gustan los camiones, hay una comunidad de camiones. Si te gustan los autos, hay una de autos. Por ejemplo, si te gusta el maquillaje, hay de maquillaje, ¿ya? Pero también está lo otro, ¿ya? También chicas, por ejemplo, con trastorno de conducta alimentaria, también han visto, por ejemplo, en Reddit una buena forma de comunicarse y de pasarse ciertos datos, ¿ya? Por lo mismo de nuevo, insisto, no es lo mismo participar en cualquier comunidad, ¿ya? De hecho, tengo un paciente que tuvo efectivamente inclusive un estrés postraumático por situaciones que vio en Internet, ¿ya? O sea, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama el chat chino, ¿ya? WeChat parece, no me acuerdo cómo se llama honestamente, pero Telegram, ya ahí sí me acuerdo. En Telegram no solamente usted puede interactuar con personas, sino que usted puede formar parte de ciertas comunidades, ¿ya? Y en ese Telegram, ojo, este chico, por ejemplo, de 15 años, él estaba buscando ahí su identidad sexual, estaba explorando, obviamente, y se mete a un grupo, eh, también buscando ahí, obviamente, poder reforzar su identidad sexual, ¿ya? Y en ese grupo mandan un video, obviamente, de un abuso sexual de un niño, ¿ya? Y eso a él lo hizo descompensarse psiquiátricamente, lo llevó inclusive a un brote psicótico, porque en definitiva él me decía, vio ese video de un abuso sexual de un niño, entonces él decía, debo ser un monstruo, como vi esto, o sea, obviamente soy un desviado, estoy mal en la cabeza por haber visto eso, entonces eso lo llevó a una angustia tremenda, empezó a pensar, oye, sé que la PDI me va a venir a buscar porque vi este video de pedofilia, por ejemplo, entonces eso lo llevó a un brote psicótico, entonces todo lo que pueda ver un niño o niña o adolescente, obviamente puede impactar en su psique, ¿ya? Por lo tanto, el formar parte de comunidades puede ser importante, por cierto, si son positivas, pero ojo, hay que tener cuidado con qué comunidades forman nuestros niños, ¿ya? También el 26% declara haber apostado ya online. O sea, si estamos hablando de 2.400 niños, o sea, estamos hablando de, pucha, cerca de 400, 300 niños ya han apostado, ¿ya? Y miren esto que es importante, el 21% señala ver pornografía de manera regular. O sea, estamos teniendo niños que están teniendo acceso, por ejemplo, obviamente a pornografía desde los 7 años, desde los 6 años, ¿ya? Lo cual claramente su cerebro no está preparado ni para la pornografía, ni para otras cosas que puedan ver en Reddit, ¿ya? Porque aún no han desarrollado, obviamente, la conciencia social, no han desarrollado, obviamente,
millones de cosas de reversibilidad, por ejemplo, millones de cosas. Entonces, claramente, sin una supervisión, sin una orientación, estas situaciones pueden ser extremadamente traumáticas. ¿Ya? De hecho, como siempre digo yo, en Internet es maravilloso porque uno puede encontrar lo que quiera. De hecho, yo siempre digo, probablemente YouTube ha sido mi mejor profesor de estadística, ¿ya? Mi mejor profesor que me ayuda a investigar, pero también está lo otro, ¿ya? Y eso otro es un poco lo que nosotros tenemos que prevenir, ¿ya? ¿Y qué también investigamos acá? La inteligencia artificial era algo que me interesaba mucho ver con los niños, niñas y adolescentes, porque un poco lo que hemos visto es que la inteligencia artificial se introdució súper fuertemente en el estudiante universitario, pero yo no tenía la noción de que haya incidido o se haya introducido tan fuertemente en niños, niñas y adolescentes. Y aquí nos llevamos la siguiente sorpresa. Miren lo que encontramos. ¿Ya? El 39% de esta muestra reporta intentos fallidos de reducción. O sea, ya podríamos estar hablando de un fenómeno nuevo, entonces, de adicción a la inteligencia artificial. ¿Ya? El 12%, ojo, reporta ansiedad asociada a la ausencia de IA. O sea, si no la uso, me genera angustia. El 19%, ojo, experimenta gratificación emocional inmediata al usarla. ¿Ya? El 11% presenta irritabilidad ante la imposibilidad del uso. O sea, si se dan cuenta, todas estas preguntas que le hicimos nosotros van efectivamente a descubrir, oye, si este niño o niña adolescente presenta una adicción a la inteligencia artificial. El 16% lo usa cuando está triste, el 17% cree que la IA, qué interesante esto, lo entiende mejor que las personas. O sea, eh, la IA lo entiende mejor que sus papás, que sus amigos, por ejemplo. Y el 10% evidenció que dejó de hacer cosas que le importaban y que le gustaban por estar metido en inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, aquí probablemente, queridos colegas, estamos frente a un nuevo fenómeno, que es la adicción a la inteligencia artificial. Y probablemente les ha pasado a usted, a mí me ha pasado, ojo, por cierto, que de repente estoy confiando demasiado en la inteligencia artificial, sobre todo cuando estoy escribiendo artículos, por ejemplo, y todo lo demás, y la he tenido que apagar, porque siento que mi cerebro como que se apaga, honestamente, que como que mi capacidad de pensar, raciocinio, yo creo que se pausa. Y tiendo, obviamente, no sé qué diría la guía. Entonces, es un fenómeno complejo, ¿ya? Porque ustedes saben que la guía, si bien es súper interesante, está todavía llena de errores. Y probablemente, no sé si es que en algún momento esto va a tener una estabilidad, porque el conocimiento siempre va evolucionando, investigaciones van evolucionando también. Entonces, es importante entender muchas veces de que el estar aquí, el ahora, el utilizar mi propio cerebro, el poder reflexionar yo mismo acerca de los fenómenos es relevante, ¿ya? Porque la guía puede ser una muy buena estrategia, una muy buena herramienta de apoyo, pero no lo es todo. Y un poco lo que nos pasa a nosotros, inclusive en la universidad, que vemos que, por ejemplo, adolescentes, por ejemplo, de universitarios, entregan trabajos completos, hechos completos con la inteligencia artificial, y ni siquiera lo leyeron. ¿Ya? O sea, cortaron y pegaron y aparece la típica frase, Jonathan, si quieres, te puedo ayudar a mejorar la reacción y ni siquiera lo, o sea, ni siquiera lo leyeron. O sea, si tú usas esto, lo lees, obviamente lo reinterpretas y haces algo nuevo a partir de eso, me parece súper bien. Pero el cortar y pegar sin procesar ninguna información me parece que puede ser muy dañino. ¿Ya? También miren lo que vimos. El 43% presentaba agotamiento emocional, el 50% declara sentirse solo. ¿Ya? Y esta es como un elemento súper contradictorio por los chiquillos. ¿Ya? El 50% de nuestros niños declara sentirse solo. ¿Ya? Y un contrasentido, porque se supone que obviamente la tecnología nos ayuda para acercarnos. ¿Ya? Pero probablemente este es el momento histórico en donde los niños probablemente se sienten más solos. O sea, estamos con WhatsApp, podemos hacer videoconferencia, de Zoom, el WhatsApp mismo tiene para vernos, pero pareciera ser que falta esa conexión emocional. ¿Ya? El 43%, y esto un poquito hablaba en razón de la investigación anterior, presenta problemas de sueño. Y eso tiene que ver, ojo, con el uso prolongado nocturno de los teléfonos inteligentes. Fíjense que nosotros hicimos otra investigación en donde fuimos a preguntarle a los papás versus los niños, nos la puse acá, eso sí, eh,
Y los papás decían que su hijo se acuesta temprano, pero todos los niños referían que se acostaban tarde. O sea, pareciera ser que los adultos le dicen acuéstate y pareciera ser que creen que con eso es suficiente. Probablemente los adolescentes se quedan hasta la 1 o 2 de la mañana interactuando con sus colegas, con sus compañeros o viendo cosas en internet. Y al otro día, obviamente, andan mucho más irritable, mucho más molesto y eso afecta claramente su concentración. ¿Ya? El 45%, miren, declara haber estado expuesto a contenidos perturbadores, ¿ya? Que le podrían generar estrés postraumático, y el 41% no puede parar de mirar el celular. ¿Ya? O sea, ahí vemos que existe esta compulsión súper importante. ¿Ya? Y temas más complejos, el 34% se compara permanentemente, ya en Internet, ya siempre están siendo muy críticos, ven a personas, no sé, a youtubers, influencers, por ejemplo, y claramente ven su vida y la encuentran fome, por ejemplo. Y claro, pues si uno, no sé si alguno de ustedes conoce a MrBeast, probablemente uno de los youtubers más conocidos. Claro, MrBeast de repente está en África, de repente está en Argentina, de repente está en Estados Unidos, ¿cachai? Entonces yo me comparo con él y digo, chuta, soy pobre, no tengo nada, soy miserable. ¿Ya? Y efectivamente está pasando eso, que hay ciertos modelos que se escapan diametralmente de la posibilidad y de la realidad. ¿Ya? El 36% reporta bullying, por ejemplo, presencial, el 29% reporta experiencias de ciberbullying y esto es importante, miren, el 25,7% reporta contacto de grooming. O sea, de personas que han intentado persistentemente contactarse con ellos, ¿ya? Personas que persistentemente han intentado, obviamente, juntarse con ellos, ojo, ¿ya? Con menor edad. O sea, y nosotros sabemos que detrás de la pantalla no sabemos quién está. Así que son datos bien preocupantes. Y ahí, para terminar con estos resultados, para mostrarles algunas cosas más interesantes, la interacción entre variables, ¿ya? El 45% presenta problemas de regulación emocional, ¿ya? El 26%, ojo, reconoce conductas agresivas, ¿ya? El 45% presenta sintomatología depresiva, el 49% ansiosa, el 32% de estrés, por ejemplo, ¿ya? Y el 12,2% muestra riesgo suicida alto en algún nivel. O sea, miren ese dato, complicadísimo. ¿Ya? El 26% presenta alteraciones severas al sueño, ¿bien? Y el 23% presenta FOMO, ¿ya? O sea, un FOMO complejo, o sea, no puedo dejar de estar conectado, se me va a morir la batería y creo que se me va a morir la vida, por ejemplo. Entonces, eso lleva a tener este tipo de experiencia. Entonces, les voy a mostrar este primer, ¿ya? En este primer artículo, lo que me pregunté, un investigador principal, fue, oye, ya que hay tantas como redes sociales distintas, ya que está Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, ¿ya? Y YouTube también, ¿ya? Eh, ¿Cuál creen ustedes? De ahí los invito al chat a ver si es que hacen la apuesta, ¿ya? A ver si es que podemos apostar algo ahí, otra beca más, quizás, no, mentira, no tengo esa posibilidad, pero ¿cuál creen ustedes, en términos bien chilenos, cuál creen ustedes que es la red social más tóxica? ¿Ya? Este fue un artículo, obviamente, aceptado en esta revista, Discover Mental Health, que es una revista bien potente. Entonces ahí les invito a hacer esa reflexión. ¿A quién apuestan ustedes? ¿Ya? ¿A Facebook? ¿A Instagram? ¿A TikTok? ¿A WhatsApp? ¿O YouTube? ¿Cuál creen ustedes? ¿Que es la más tóxica? ¿Ya? Todas, dice la Mónica. ¿Ya? Sí, o sea, sí, son todas un poquito tóxicas. ¿Ya? Yo como soy más viejo, probablemente, eh, un poco lo que mi apuesta, queridos colegas, era que era X, ¿ya? Twitter, ex Twitter. Ya, no sé si usted ha visto Twitter, yo encuentro que Twitter es extremadamente tóxico, todo el mundo se agrega entre todo, es una cuestión impresionante, ¿ya? Pero mi apuesta como viejo era esa, ¿ya? Que efectivamente era X, así como se llama. ¿Ya? ¿Cuál fue la sorpresa? ¿Ya? Esta fue la sorpresa, esta fue la hipótesis. ¿Ya? O sea, identificamos qué tipo de red social, de qué manera cada uno de estos tipos de redes sociales, ¿ya? Afectaba al estrés emocional y de qué forma estos tipos de redes sociales también favorecían, ojo, la adicción a las redes sociales. ¿Ya?
Y las ganadoras indiscutibles fueron las siguientes. ¿Bien? Indiscutibles, por cierto. O sea, como por lejos, por cierto. ¿Bien? Fueron Instagram y TikTok. Lejos. ¿Bien? ¿Y por qué creen ustedes? ¿Ya? O sea, porque en definitiva nosotros empezamos a hipotetizar, bueno, ¿por qué puede ser esta cuestión? O sea, ¿por qué Instagram y TikTok atrapan tanto? O sea, generan tanta adicción en los niños y adolescentes. ¿Por qué Instagram y TikTok atrapa tanto en términos de no poder dejar de verlo? ¿Por qué finalmente estas redes sociales finalmente eh, se distinguen del resto? ¿Ya? Porque yo honestamente, aquí les voy a mentir a ustedes, queridos colegas, pero la verdad es que yo paso conectado a WhatsApp. ¿Ya? De hecho, me pasa todo el rato que me llegan mensajes, de hecho ahora lo di vuelta porque me llegan mensajes. ¿Ya? Entonces yo decía, chuta, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia está en esto, ¿ya? En varias cosas. Primero, que lo que identificamos que el impacto de las redes sociales sobre la salud mental y la dirección no es homogéneo, ¿ya? Sino que varía según plataforma. ¿Ya? Y aquí lo que vimos fue esto, que las plataformas con mayor consumo rápido y plataformas visuales, ¿ya? Eran las que se asociaban a mayor riesgo psicológico. ¿Ya? Entonces, pareciera ser entonces que el componente visual, ¿ya? Obviamente atrapa más, ¿ya? Y tiene lógica, porque recuerde que los niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos aún no han consolidado la lectura, muchos de ellos obviamente no han podido entender muy bien el procesamiento obviamente de letra, pero sí lo visual atrapa más, ¿ya? Y estas plataformas incrementan mucho más el malestar emocional. Es impresionante, ¿ya? Es impresionante. O sea, por lo tanto, aquellas plataformas que se usan más como para comunicarse, como WhatsApp, Telegram, por ejemplo, no tienen tanta adicción ni generan tanto malestar. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay un elemento. ¿Ya? Y este elemento tiene que ver, y lo hipotetizo con esto, con otro artículo que publicamos nosotros, eh, que habla un poquito de la prevalencia de el Body Dysmorphic Disorder, ¿ya? Del trastorno dismórfico corporal. ¿Ya? El trastorno dismórfico corporal es un trastorno en la actualidad tipificado en el DSM-5 que está muy asociado, queridos colegas, a el tema de la imagen. ¿Ya? O sea, de pronto niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, eh, que no tienen eh, ningún desajuste, por ejemplo, evidente en su cara, por ejemplo, o ninguna imperfección, lo transforman en un problema. ¿Ya? Los adolescentes que, por ejemplo, pasan horas y horas en el espejo, por ejemplo, mirándose, sacándose selfies, por ejemplo, son potenciales, por ejemplo, posibles trastornos dimórficos corporales. ¿Ya? Entonces nosotros hicimos una revisión sistemática porque yo tenía esa idea claramente de que pareciera ser que la pandemia había hecho de que esto aumentara. Y dicho y hecho, ¿ya? Efectivamente esto es lo que encontramos, queridos colegas. Hicimos una revisión sistemática con metaanálisis, ahí les dejo también, ustedes pueden después cortar y pegar, la presentación se los voy a dejar, y pueden ir al artículo que está publicado en una revista súper importante. Y miren lo que encontramos, el 20%, ojo, de la población, de estos estudios que vimos, padece de un trastorno dismórfico corporal. O sea, más que padece, tiene síntomas de trastorno dismórfico corporal. Entonces, la hipótesis un poco que yo digo es que el uso excesivo finalmente de redes sociales y sobre todo redes sociales que son muy visuales aumentan la probabilidad finalmente de un trastorno dismórfico corporal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos acá? Que el aislamiento social, el cierre de los servicios, por ejemplo, estéticos y el aumento de tiempo frente a las pantallas aumentó la preocupación por la condición física, por la apariencia física. ¿Ya? Y eso incrementó ansiedad, estrés y malestar psicológico en general. ¿Ya? Por lo tanto, las redes sociales, queridos colegas, lo que hicieron fue amplificar, obviamente, durante pandemia, esta sobrepreocupación por la perfección. ¿Ya? Y cosas que claramente no tienen, por ejemplo, sé, yo tengo una nariz que no es tan chiquita, pero no es una nariz que nosotros digamos
pucha, tiene un problema en la nariz, no. Existe una sobrepreocupación por la imperfección. ¿Bien? De hecho, no es raro probablemente que usted conozca adolescentes que pasen horas maquillándose antes de ir al colegio. ¿Ya? Horas de ahí, el pelo, por ejemplo, la cara, entre otras cosas. Entonces, tiene sentido esto, definitiva. La pandemia parece ser que nos dejó cosas súper buenas, donde, por ejemplo, tenemos esta gratificación de poder estar conectado con muchas personas de Chile al mismo tiempo. Yo estoy en Viña, por ejemplo, entonces probablemente estamos compartiendo este conocimiento, pero también nos dejó estas otras cosas negativas, ¿ya? Que las cuales obviamente tenemos que hacerlas ver. ¿Ya? Entonces, después de eso, este, este fue el primer estudio, entonces la primera que dijimos ya, ¿cuáles son las redes sociales más tóxicas? Entonces, en términos bien coloquiales, discúlpenme mi chilenismo, eh, TikTok e Instagram, por lejos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que fuimos a ver? ¿Ya? ¿Qué nos preguntamos después en este otro artículo? ¿Ya? Oye, la edad, el inicio del uso del celular, ¿incide en los problemas psicológicos? ¿Ya? Y claramente sí. O sea, no hay ninguna evidencia contraria. O sea, mientras antes nosotros pasamos el celular al niño, niña, adolescente, mayores problemas de salud mental, sí o sí. ¿Ya? Entonces aquí les puse que en un inicio más temprano del uso del celular se relaciona con mayores niveles, por ejemplo, de adicción a redes sociales y depresión. ¿Ya? Entonces mira que es lo que encontramos acá, que los niños y adolescentes que comienzan a usar el celular a edades muy tempranas, antes de los 7 años, presentan mayores niveles de malestar emocional. O sea, bajo ningún motivo, ¿ya? Usted ve un celular a niños, niñas, adolescentes antes de los 7 años. Ninguna. ¿Ya? Y el impacto, ojo, fue más alto en mujeres que en hombres. O sea, en una niña, no quiero ser sexista por si acaso, pero esto lo dice la investigación, en una niña de menos de 7 años o de 7 años hacia abajo, darle un celular es efectivamente también darle un problema de salud mental. ¿Ya? Entonces, mire lo que encontramos acá, que antes de los 7 años un récord alto y consistente, ojo, no hay ninguna posibilidad, ningún niño de entre 7 a menos de 7 años que haya obtenido un celular se salva con un problema de salud mental, o sea, va a tener un problema de salud mental. ¿Ya? Entre los 8 los 9 el 10, el riesgo baja, pero sigue siendo alto, y desde los 10 a 11 años en adelante el riesgo es significativamente menor, ¿ya? Y más estable. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es la edad, a mi juicio? Y ustedes se están preguntando eso, probablemente. Hay muchos estudios que tratan de buscar cuál es la edad crítica para darle un celular a un niño o niña. Ojalá lo más tarde, siempre. Ojalá usted pueda postergar la mayor cantidad la posibilidad del acceso al celular. ¿Ya? O sea, en estricto rigor, no hay una segura, efectivamente, pero claramente nuestra investigación refiere que desde los 14 años hacia arriba ya el riesgo disminuye totalmente. ¿Ya? Y tiene que ver efectivamente con la maduración cerebral, tiene que ver efectivamente con que los niños, niñas y adolescentes tienen mayores cuidados. ¿Ya? Yo siempre les digo a los papás que me preguntan, oye, Jonathan, pero ¿a qué edad entonces tengo que darle el celular a mi hijo o a mi hija? ¿Ya? Y usted hace esa misma pregunta. ¿Ya? Y la respuesta es súper sencilla. Yo les digo, ¿tú dejarías a tu hijo o hija ir al centro de Santiago en estos momentos? ¿Lo dejarías que tomara micro, que tomara el metro, por ejemplo, o que viajara de una ciudad a otra, solo o sola? Y muchos van a decir, no, porque tengo miedo que algo le pase. Pero esto es lo mismo entonces. El celular es una ventana al mundo, ¿ya? Lo cual obviamente también puede abrir otros posibles problemas, como el grooming, por ejemplo, entre otros. Entonces la pregunta es si tu hijo puede ir al centro de Santiago o al centro de tu ciudad, por ejemplo, y tú estás tranquilo de que sabes que nada malo le va a pasar, que sabe volver, entonces puede ser una buena forma de decir, mira, este niño está maduro finalmente para tenerlo. ¿Ya? Entonces, es interesante finalmente esta investigación porque de alguna otra forma se condice con lo que dice la evidencia científica internacional, pero también aporta una evidencia nacional que muchas veces no la tenemos. ¿Ya? Y la otra pregunta que me hice en otro estudio, y esto es interesante también, la última, ¿ya? Es que el control parental protege, porque no sé si usted ha visto,
pero que probablemente hay hartas empresas que se han hecho ricos con esto, po. O sea, oye, control parental. O sea, yo a mi hijo, yo estoy en mi pieza y le corto el celular a las 9 de la noche. Entonces lo obligo a que se cueste, ¿verdad? ¿Han cachado esos controles parentales? O la otra idea que también aparece cuando hablamos de control parental es estar encima de lo que está viendo mi hijo, ¿verdad? O sea, yo estar ahí como bien pendiente, que estará viendo, está viendo YouTube, miro lo que es los videos que está haciendo. ¿Será un factor protector? ¿Qué creen ustedes? El estar encima. ¿Ayuda a la salud mental de mi hijo? ¿Qué creen ustedes? Ahí en el chat, ¿qué creen? Sí, no, no, sí, no, sí. La mayoría dice que no, ¿ya? Ahora bien, probablemente fue el spoiler, pero en definitiva no, para nada, ¿ya? Y eso era un poco lo que yo también tenía esa duda. Dije, mira, entonces si yo le doy un celular a mi hijo o hija, y si yo estoy encima, si yo tengo estos controles parentales, ¿sirven o no? No, no sirven de nada, absolutamente nada, porque basta una interacción traumática con contenido obviamente no adecuado para su edad, que eso va a afectar directamente, claramente a su salud mental. Entonces, aquí lo que la pregunta es, ¿el control parental protege? En este estudio lo que hicimos fue mostrar de que no, no sirve para nada, ¿ya? Aunque los papás estén supervisando, aunque estén atentos a lo que están viendo sus hijos, por ejemplo, el efecto negativo del acceso temprano al celular sigue existiendo, ¿ya? Por lo tanto, el mejor factor protector, queridos colegas, es atrasar, ojalá, la mayor tiempo posible, obviamente, el uso del celular, ¿ya? Entonces, el control parental, por ejemplo, ayuda, pero no alcanza para neutralizar completamente el riesgo, ¿ya? Entonces, aquí el problema, como les puse aquí, no es solo cómo se usa el celular, sino cuándo se introduce en el desarrollo, ¿ya? Eso es lo más importante. La edad en que se introduce el celular a los niños es fundamental. O sea, si usted lo hace antes de los 10 años, claramente es muy probable que le está también dando un problema de salud mental a su hijo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la nueva ley? Que un poco estamos a puertas de eso, ¿verdad? Estamos a puertas de comenzar un nuevo año, ya hoy día muchos de los profesores volvieron ya al colegio, están haciendo las jornadas de reflexión, ¿verdad? ¿Y qué dice la nueva ley? La nueva ley tiene una muy buena idea, por si acaso. Ya comienza ahora, ya, claramente, ya, a implementarse. ¿Ya? La nueva ley que regula y prohíbe el uso de celular y dispositivos móviles, ojo, no solamente los celulares, por cierto, también están los smartwatches, están también, obviamente, los iPads, por ejemplo. Eh, obviamente está dentro de las salas de clase, ¿ya? O sea, la provisión está ahí, eh, y cuando se usan sin fines directamente pedagógicos, ¿ya? O curriculares, ¿ya? Eso es lo que dice la ley, ¿ya? Y esta ley se basa en varias cosas bien interesantes, por cierto, ¿ya? Eh, y está basada bastante en evidencia, yo los la he leído y efectivamente los argumentos que dicen son los siguientes, que incrementa la distracción, el uso de los celulares, y fragmenta la atención, por supuesto. Dificulta claramente la labor pedagógica, ¿ya? Del docente, afecta el clima de aula, o sea, ¿cuántos videos de pronto virales hemos visto que se han grabado dentro de una sala de clase, donde un alumno le pega a un profe, donde hay una pelea entre ellos, qué sé yo? Por lo tanto, afecta obviamente el clima del aula y la convivencia escolar. Y también la evidencia científica nos dice, al igual que lo que les mostré anteriormente, colega, es que el uso de estos dispositivos efectivamente afecta a la salud mental directamente y el bienestar emocional de los estudiantes. ¿Bien? Ojo con esto que es importante, la provisión se suscribe exclusivamente al uso de dispositivos móviles durante las actividades curriculares, ¿ya? Durante, obviamente, el desarrollo de las clases, ¿ya? Eh, si es que no tienen un propósito pedagógico, ¿ya? Por lo tanto, no se trata de demonizar el uso de la tecnología, que un poquito han aparecido ahí algunas ideas de que no se puede hacer. Bueno, el ministro se mandó un comentario esta semana no muy buena, o sea, no sé si muy buena, pero efectivamente dejó entredicho el uso de celulares también en los profesores, ya como si los profesores no tuvieran esa capacidad de autorregularse, ¿ya? Por lo tanto, sí hay excepciones que se pueden usar, ¿ya? Porque ahí pueden haber razones pedagógicas también, pueden haber ciertas
autorizaciones, sobre todo a lo mejor en niños, niñas, adolescentes que tienen necesidades educativas especiales, por ejemplo, ¿ya? Lo que sí anima a que los establecimientos generen los protocolos claros, ¿ya? Eh, a mí siempre me preguntan esto, yo no soy de la idea de obligar, por cierto, pero la ley lo que hace es eso precisamente, norma, ¿ya? Eh, por lo tanto, ahí están cosas bien interesantes, que la ley reconoce la autonomía de los establecimientos educacionales, ¿ya? Pero requieren de una actualización del reglamento interno, qué vamos a hacer, de qué forma lo vamos a cautelar, entre otras cosas, ahí está la idea, oye, el profe tiene que hacerse cargo de esto, el profe va a tener que andar como carabinero viendo si es que están usando celulares, ¿no? Entonces, hay varias cosas que deja demasiado abierta esta ley que probablemente ahora en su implementación las vamos a experimentar y van a ver estos primeros problemas. ¿Ya? Finalmente, para ir terminando y cumpliendo la hora de la conferencia, en resumen, ¿qué hace el celular con los niños y adolescentes? Primero, fragmenta la atención y sobrecarga cognitiva. ¿Ya? Eso es importante, o sea, es una situación innegable. Aumenta la ansiedad, ¿ya? Porque está permanentemente alerta, ¿ya? Genera dependencia, ¿ya? Eso es importante. El uso del celular también genera una desregulación emocional importante, también genera problemas en el sueño, ¿ya? También aumenta esta comparación social, un poco lo que les decía anteriormente con este trastorno dismórfico corporal, ¿verdad? Intensifica el FOMO, ¿ya? Este miedo de estar fuera, de perderse de lo que está pasando en redes sociales, por ejemplo, de que chuta no estar atento, o no puedo estar un poquito, ¿no? Si me pierdo algo va a ser terrible, por ejemplo, aumenta la impulsividad, o sea, la evidencia científica dice eso, ¿ya? Y también, ojo, expone a nuestros niños y adolescentes a situaciones y contenidos inadecuados, muchas veces riesgosos, y a contactos con posibles, obviamente, pedófilos, posibles personas que le puedan hacer daño, ¿ya? Y hay, ojo, también un descenso de la interacción social. La interacción social es importantísima. De hecho, la interacción social siempre incide en el bienestar psicológico y también está muy asociado a síntomas psicológicos completos y al agotamiento emocional. Ya está como esta idea de que a veces he visto algunas personas que me dicen, no, pero es que el celular me relaja. Ya estoy viendo Instagram y siento que me relaja. Ojo, hay una paradoja, porque tú que te quieres relajar, quieres bajar como los flash, por así decirlo, y el celular lo que hace es que te aumenta eso. Entonces, en vez de ayudarte a relajarte, hace lo contrario, ¿ya? Y entonces la pregunta es clara, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? O sea, yo creo que esto no solamente para nosotros, obviamente, que trabajamos en un contexto educativo, sino que para nosotros también como padres. Primero, establecer límites claros, ¿ya? Eh, creo yo que es fundamental que la utilización, por ejemplo, de momentos sin celular, sin redes sociales, ¿ya? Yo he visto tristemente de verdad muy tristemente, ¿ya? No sé, almuerzos en donde están todos con un celular, todos, de verdad que todos, hasta el niño de 6 años está con celular, la mamá está con celular, el papá está con celular, y no interactúan, ¿ya? No sé, me ha tocado ir, no sé, si usted va al mall, ve esas tristes como escenas, pues, si uno sale, probablemente la idea es compartir para que quede en su momento en el recuerdo positivo de tu hijo, y con el uso del celular eso no va a existir, ¿ya? Obviamente retrasar el uso del celular lo más posible, ¿ya? Yo sé que es difícil, querido colega, yo también soy papá, por cierto, y yo con mi hija mayor ya jodí, ¿ya? Tiene 12 años, 13 años cumplió, era imposible no pasarle un celular, ¿ya? Porque también las niñitas, los niñitos hacen sus grupos, por ejemplo, entonces el no tener celular un poco la está dejando de lado también, y entiendo la angustia de ella, ¿ya? Pero sí es importante seguir igual, a pesar de que nuestra investigación nos dice que el control parental no afecta mucho, no incide mucho. Es importante igual estar revisando lo que está haciendo nuestro hijo. Y también un consejo, muy humildemente les digo a ustedes, siempre dejen la puerta abierta, siempre. Siempre con mi hija les digo, oye, si tú quieres aclarar algo, si tienes alguna duda de lo que aconteció o apareció en el celular o en cualquier cosa, pucha, la puerta de verdad que está abierta siempre. ¿Ya? También definir horarios es súper importante, ¿ya? Regular el uso del celular en la jornada escolar, que es lo que estamos haciendo ahora, y la evidencia internacional lo respalda también, ¿ya? Enseñar autorregulación y manejo, obviamente, emocional es súper importante, ¿ya? A mi juicio también fortalecer la educación emocional es un elemento central, ¿ya? Recuerde que la educación emocional es para todo el mundo, ¿ya?
También promover el uso intencionado y con el propósito de la tecnología, o sea, en definitiva no quitándola, sino que los niños también aprendan a usarlo, aprendan a saber qué páginas pueden ser seguras, cuáles no, por ejemplo, qué interacciones pueden ser buenas, cuáles no, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, también fomentar actividades presenciales, deportivas, para mí el deporte es súper relevante, ¿ya? Y moderar el buen uso, po, ¿ya? Porque hay un meme, me acuerdo por ahí, que aparece que una señora, este, hay dos señoras en una plaza, y una señora está con un celular y su hijo está con un celular. Entonces, esa señora que está con un celular le pregunta a una mamá que está al lado, que está leyendo un libro, y su hija está leyendo un libro, y le pregunta, ¿cómo hiciste para que tu hija leyera tanto? La respuesta es obvia. La respuesta es que tú eres el principal modelo. O sea, si tú estás en el almuerzo y estás con el celular, no esperes lo contrario de tu hijo. ¿Ya? También, a mi juicio, es súper importante trabajar activamente con las familias para que se den cuenta de lo nocivo que es esto, porque muchos papás me dan el argumento, oye, no, pero si es solamente un celular, me dice. No es solamente un celular, es un arma muy potente. ¿Ya? Educar sobre los riesgos, el ciberacoso, el grooming, por ejemplo, favorecer rutinas saludables de sueño, siempre 2 horas antes de querer conciliar el sueño, separar las pantallas de todo lo demás. Lo dice la evidencia científica. Recuerda que las pantallas lo que hacen, obviamente, es bajar, obviamente, la melatonina. ¿Ya? Entonces, 2 horas antes es prioritario, ¿ya? Y también enseñar a tolerar el aburrimiento, ¿ya? Y también intervenir a edades tempranas si es que aparecen estas cosas. Entonces, la educación emocional sirve, por supuesto, porque va a ayudar a la autorregulación emocional, va a reducir la necesidad del uso del celular, ¿ya? También ayuda a mejorar la tolerancia, ahí disminuye el FOMO, una investigación que hicimos recientemente, ¿ya? Donde hicimos unas jornadas con niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente que va a proteger la salud mental, ¿ya? Algunas invitaciones finales, porque ya me estoy pasando 10 minutos, discúlpenme. Hay todas estas investigaciones que un poco les acabo de comentar, están en mi Scholar Google, todas las pueden ver, son gratuitas, por cierto, ahí está el link. Les voy a dejar ahí el- la presentación para que después puedan ir al link y revisar directamente los artículos, ¿ya? Y también los invito a revisar también el diplomado de salud mental en contexto educativo, en el cual estamos desarrollando con AVIPA, ¿ya? Y una última investigación también es un último artículo que acabo de publicar ahora en enero, donde hablo de estrategias de aceptación y compromiso en la escuela, que es una orientación nueva eh, que trabaja con algunos procesos bien interesantes. Yo soy terapeuta cognitivo-conductual y estas cosas que hemos aprendido, obviamente, en la clínica, las estamos llevando a los colegios porque nos damos cuenta finalmente de que los profesores, los apoderados necesitan nuevas estrategias, ¿ya? Necesitan nuevas estrategias para contener emocionalmente, para ayudar a la regulación emocional, etcétera, etcétera. Y finalmente ahí los invito a revisar este diplomado que se llama NADIPA, con un grupo de colegas geniales, honestamente, estoy súper orgulloso del grupo de académicos que hacemos este diplomado. Todos trabajamos con mucha evidencia científica, todos investigamos, trabajamos en contexto educativo, por lo tanto la idea de este diplomado es dar herramientas, estrategias concretas finalmente para aquellas personas que trabajan dentro del contexto educativo desde la salud mental escolar. Partimos con una conceptualización, hablamos de educación emocional. Después hablamos muy importantemente de la psicopatología, ojo, que muchas veces estamos bien retrasados en eso. Algunas personas creen que los niños son los mismos niños de hace 10 años atrás, ¿ya? Obviamente trabajamos harto en estrategias de intervención, ¿ya? Con familias, con grupos de personas, con niños, niñas, adolescentes, con los papás, por ejemplo, ¿ya? Y también vemos intervención en salud mental de profesores, que también es súper importante y a veces creo que se deja muy, muy de lado esto, ¿bien? Y también terminamos con este módulo súper interesante, la intervención en crisis y primero auxilios psicológicos en el contexto educativo. Bien, bien, eso es, no sé si es que hay alguna duda, creo que hay 2 preguntas por el seminario. Como les dejo, ahí está mi correo también, si alguno quiere quizás escribirme. Y lo otro también, otra invitación que se me olvidó decirles, que nosotros como grupo de investigación hemos creado recientemente una escala de prácticas de educación socioemocional en los contextos educativos, un instrumento bien interesante que desarrollamos, que tiene muy buenos indicadores psicométricos, y si alguno de ustedes lo quiere aplicar en su colegio, pues es absolutamente gratuito. Eso sí que hay que aplicarlo en los 3 estamentos importantes,
en alumnos, en niños, niñas y adolescentes, en profesores y en familia. Entonces ahí usted como encargado de convivencia o persona que le interesa la salud mental escolar se va a poder dar cuenta cuál es el área que está descendida para poder establecer mejores planes para ayudar a su comunidad educativa. ¿Ya? Es un instrumento que cuando ya esté publicado va a ser absolutamente gratuito. Mi ánimo nunca ha sido lucrar con esto, sino que efectivamente ayudar a las comunidades educativas, que es el momento más importante. Y yo creo que sí o sí la educación es un motor de movilización, y los colegios son para mí factores protectores. A veces el único lugar donde se trata bien este niño, niña, adolescente es en el colegio. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que dar herramientas a los profesores y a las comunidades educativas para que puedan hacer los cambios y ayudar a nuestra sociedad, que ahí es lo más importante. ¿Ya? Dicho eso, he terminado. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido con la presentación. Cualquier duda, pregunta, de verdad que estoy a su servicio. Bueno, agradecemos a Jonathan nuevamente por esta gran presentación y vamos a ir con las preguntas. Aquí tenemos a Mónica Camacho con la mano levantada. Muchas gracias por el espacio, doctor. Es muy interesante lo que usted habla. Creo que ahorita en el mundo que vivimos es bastante importante empezar a tocar esos temas, porque vemos que la salud mental de nuestros niños y adolescentes está en riesgo. Más que una pregunta, es unas ciertas apreciaciones. Espero no extenderme mucho porque a mí el tema de todo el manejo de redes sociales y cómo afecta la salud mental de los niños y adolescentes, es también entrar en que no hay que satanizar la tecnología, porque cada vez va a evolucionar más. Ahorita tenemos todos los chatbots de la inteligencia artificial. No es el problema la tecnología, el problema es el uso como lo estamos llevando. Y la responsabilidad no recae solamente en los colegios, sino también Mm, recae en los padres. Recordemos que el aprendizaje de los niños aprenden en modelos y el primer modelo más acercado es la familia. Entonces, ahora vemos que los padres para entretener o controlar a sus hijos les pasan el celular. Niños de 4, 5, 3 años que apenas están empezando a moverse en el mundo, los están empezando a limitar en sus habilidades sociales y emocionales porque no van a tener la capacidad, la tolerancia y la frustración. Entonces el reto que ahora tenemos los psicólogos, los pedagogos, es también empezar a entrar con la psicoeducación, empezar a controlar esos ambientes y propiciar espacios donde los niños se alejen del uso de las tecnologías y empiecen esas habilidades sociales, la actividad, los deportes, actividades artísticas. En mi país, en Colombia, ahorita está saliendo una ley, la 2489, que es establecer disposiciones para el desarrollo dentro de los niños en medios digitales sanos y seguros. Pero no se trata, solo trata de que las grandes empresas de tecnología o las mismas políticas internas de cada país, sino también una política interna desde la familia. ¿Hasta qué lugar estoy permitiendo yo que mi hijo tenga un celular? ¿Hasta qué punto yo estoy usando ese celular como niñera para cuidar al niño? Entonces creo que también es un trabajo desde la familia y que empiece a ser un factor protector de los niños, porque no se trata solo del uso del celular y ya el niño conlleva a tener ideación suicida, a tener problemas de trastorno de alimentación, trastornos de sueño, sino también cuál otro factor de riesgo. También está que se están exponiendo y están mostrando su vida a mucha gente y no sabemos a mm, qué se va a exponer. Entonces, creo que más allá del control parental no se trata de prohibir o obligar, sino también tener esos espacios entre familia de diálogo y de decir, hoy no vamos a hacer celular, hoy vamos a hacer este tipo de actividades. Vamos a jugar juegos de mesa, vamos a ir a cine. Tratar de buscar esas herramientas que se puedan brindar los mismos padres, porque la responsabilidad recae sobre los padres también. Entonces, sí, muchos padres dicen, no, está en el colegio es el responsable. No, el colegio es
parte y es un actor que tiene que influenciar positivamente en el desarrollo psicosocial y emocional del niño. También son los padres. Entonces creo que también hay una falla muy importante en el uso de las tecnologías desde el hogar. Ahorita está la controversia de la demanda que le hicieron a Mark Zuckerberg, los padres que porque perdieron a sus hijos a raíz de que no había control en Instagram, en Facebook. El- la persona creó una vaina muy grande y que no hubo control, y es cierto, pero no es la culpa de él. ¿Dónde estabas tú, papá, cuando sucedió eso? Entonces creo que también es un poquito como de trabajo conjunto y no hay que recaer culpas ni decir el instrumento es esto es la culpa del instrumento. No, detrás de ese instrumento hay más cosas Mm. alrededor de la situación del niño. Es más o menos lo que he podido entender a lo largo de mi profesión. Entonces creo que sí es muy importante que hablemos también desde el hogar del control de redes sociales. Por lo menos yo dejé de usar redes sociales y yo ya soy vieja escuela. Entonces, por mi salud mental. Pero no hay que esperar a tener 40 años para darse cuenta que eso es nocivo. Sí, totalmente Muchas de acuerdo. O gracias. sea, no hay ninguna cosa que esté en contra de lo que tú refieres. De hecho, apoyo lo que tú refieres. O sea, pero yo veo una cuestión más profunda también, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad agotada, ¿ya? Una sociedad agotada mentalmente, en donde el celular nos ha atrapado, hemos sido las víctimas perfectas, porque un poquito lo que decías tú, efectivamente los papás le pasan el celular o la tablet porque es más fácil, por ejemplo, entre otras cosas, pero ahí yo creo que también es un llamado a nosotros, o sea, de volver a esa vieja escuela, de escribir a mano, de conversar, ¿cachai? Son elementos que son súper importantes. Leer un libro, por ejemplo, cuando se va a acostar tu hijo. O sea, yo creo que es importante, a mi juicio, un poco hacerse responsable. O sea, nosotros somos los adultos, ¿ya? Nosotros somos los responsables. O sea, nosotros somos, si estamos haciendo eso, somos los que estamos siendo negligentes. El niño simplemente a veces se deja guiar por el placer, ¿ya? O sea, y se va por lo que le genera más placer. Entonces nosotros somos los llamados a orientarlo y todo lo demás. O sea, ahí saludo a Colombia, que estuve recientemente en Colombia y con el senador Carlos Julio González. Estuve trabajando en el tema de la ley de educación emocional allá, que ustedes la promulgaron, que nosotros en Chile todavía no la estamos teniendo. ¿Ya? Estamos trabajando para eso. ¿Ya? Así que gracias ahí por tu opinión. Vamos a ir con nuestra segunda pregunta con Krishna. ¿Me escucho? Sí. Sí, Primero que todo voy a decir, profe, que el diplomado de salud mental escolar es una joyita. Lo usé mucho el año pasado, así que muchas gracias por eso. No había tenido la oportunidad para decirle, pero ahora sí. Gracias. Em, mi, du- mi duda va con respecto, por ejemplo, que claro, estamos trabajando, se está haciendo esto de la ley, del uso, del trabajo como colaborativo con las familias para recalcar la importancia de los espacios de calidad, que al final eso es lo que uno busca. ¿Cómo podemos colaborar? Voy a hablar un poco por la minoría, por esos niños que, como usted dice, solo su lugar seguro, su zona de confort es el establecimiento. ¿Cómo podemos ayudar al docente, al asistente, al equipo de gestión a poder lidiar con los efectos, en este caso, de lo que es la red social o la tecnología en general? ¿Cómo cree usted que podríamos apoyar estos estamentos también sin ser como profesionales, sin invadir tanto también su área profesional? Porque igual es un tema de que supuestamente los psicólogos invadimos mucho lo que hacen los otros. Eh, Hago la Sí, o pregunta por sea, si acaso. no, está súper buena tu pregunta. Mira, yo creo lo primero, querida colega, efectivamente, a mi juicio tenemos que educar de las consecuencias que tiene esto. Yo creo que hasta el día de hoy te baja un poquito la importancia que tiene esto, que siempre he escuchado esta frase, recibe un celular, no le pongáis tanto, ¿ya? Sí, yo creo que hay que educar esas consecuencias. Estas mismas investigaciones que estamos haciendo nosotros son para que se puedan usar, ustedes las pueden usar en sus presentaciones, en las comunidades educativas, y entre todos
hagamos un consenso. ¿Ya? De hecho, yo he visto comunidades educativas que se han puesto de acuerdo, o sea, no se le va a entregar un celular a ningún niño de este colegio hasta los 12 años, por ejemplo. Tengo la experiencia de un colegio en donde todos los apoderados se colocaron de acuerdo antes de la ley, entendiendo obviamente las consecuencias negativas. O sea, yo creo que cuando uno siempre quiere hacer un cambio, porque esto también es un cambio de actitud, lo primero que hay que hacer es sensibilizar. Y los datos, los porcentajes, por ejemplo, ayudan a darte cuenta de la real magnitud que tiene este problema. ¿Ya? Por eso un poco en esta presentación, querida colega, les mostré muchos porcentajes para que ustedes pudieran ver. O sea, imagínate, el 21% de los niños usa el celular para ver pornografía habitualmente. O sea, el 27% ha sido contactado con un extraño. Entonces, cuando tú hablas con un papá y le dices, mira, mira, esto pasa. O sea, estamos hablando de 2.400 niños, o sea, casi el 30% ha sido contactado por una persona que no es del círculo familiar, lo cual puede traer repercusiones súper profundas. Entonces, en estricto rigor, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, querido colega, es obviamente educar, dar a conocer estas situaciones. Lo podemos hacer a través de cápsulas muchas veces. Nosotros, en un magíster que dirijo, eh, nosotros hicimos algunas cápsulas, por ejemplo, las dimos a conocer a la comunidad y eso ya ayudó, por ejemplo, a bajar el FOMO, ayudó a bajar la adicción. Entonces, a veces podemos ocupar de distintas formas, pero lo primero es educar. O sea, hay una cosa que se llama, de alguna otra forma, alfabetización en salud mental. ¿Ya? Así se llama el constructo. Y ese constructo dice que mientras más sé de salud mental, mejor salud mental tengo. Y esto es lo mismo. Mientras más se usa el celular o mientras más se acerca a los riesgos, las consecuencias, probablemente el uso va a ser mucho más responsable. Entonces yo partiría por eso. Y no solamente, ojo, centrarse en los niños, niñas, adolescentes, porque generalmente nuestras intervenciones están centradas ahí. Pero ojo, no dejar de lado a los profesores y no dejar de lado, obviamente, a los padres, que, tal como dijo la colega anterior, son un elemento central. ¿Ya? Entonces, muchas veces se externaliza en los colegios la responsabilidad de todo. Encuentro que son demasiado Barça, honestamente. ¿Ya? Los colegios tienen que hacer su trabajo y los papás también tienen que hacer su trabajo. ¿Ya? Si el hijo no se puede criar solo. Entonces, por ahí partiríamos, Krishna. ¿Ya? Así que gracias por la opinión y gracias por lo que referiste. Ya vamos con una última pregunta. No nos da el tiempo. No sé quién será usuario de Zoom, pero le vamos a dar la palabra. Hola, muy buenas tardes, noches, depende del lugar en el que estén. Me presento, mi nombre es María Paz, soy psicóloga y tuve la dicha de realizar mi práctica profesional en un establecimiento escolar. Y en el uso del celular era un tema, era súper estricto, la verdad. Los alumnos no tenían autorización del celular y era algo en los que todos tenían cierto grado de responsabilidad. El psicólogo, los docentes, asistentes de aula, absolutamente todo em, eran personas que participaban en el cumplimiento de esta norma y la verdad de las cosas es que funcionaba de maravilla dentro del colegio porque eran todos un equipo, ¿ya? Y era algo que también los apoderados tenían que aceptar en el momento en que todos los alumnos se matriculaban en el colegio. Claro. Y entonces es súper fundamental que todas las partes del colegio se hagan parte de este proceso de normativas, porque si un profesor acepta que esté el uso del celular en su clase, va a potenciar el proceso de, ay, ¿cómo el otro profesor sí me lo permite o si nos deja? O no, mis papás me dicen que sí puedo usarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Mm. complementando un poco lo que dijo o la pregunta que hacía la persona anterior. Lo que se hacía en este colegio también era que las encargadas de convivencia escolar, las personas que trabajaban ahí, que eran los psicólogos, tenían a cargo una asignatura que se llamaba Desarrollo Socioemocional, que constaba de las 2 horas, el bloque completo de clases, y se realizaba psicoeducación en torno a todos los ámbitos, al uso de celular, a la empatía, regulación emocional, comunicación asertiva, bullying, acoso,
convivencia, etcétera, etcétera. Y esto era todas las semanas, con todos los cursos, con todos los alumnos, para todas las Súper edades. bien. Sí, y cada vez que sucedían situaciones puntuales dentro de los cursos, los apoderados también recurrían un montón al colegio para poder recibir apoyo. Cuando, por ejemplo, hubo un caso puntual en el que tuve que participar, los alumnos de sexto básico estaban viendo pornografía y eso lo compartían en el colegio, le contaban a las compañeras, estaban ya comenzando un desarrollo de la información sexual de una manera súper inapropiada y lo estaban divulgando. Y el colegio inmediatamente comenzó con charlas de educación sexual, Mm. del uso del celular y de los videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces era como mi acotación. Súper bien, pues, colega. O sea, lo que está haciendo ese colegio es lo que se tiene que hacer. O sea, cuando hay un problema, no meterlo debajo de la alfombra. ¿Ya? O sea, todos sabemos que el muerto está, pero nadie se hace cargo del muerto. Entonces, una de las primeras cosas, querida colega, a mi juicio, que tenemos que hacer siempre es medir, siempre. O sea, medir cómo está la salud mental en mi colegio, con mis profesores, con mis estudiantes. Y hay muy buenas prácticas, como el que decías tú, o sea, involucrar a todo el establecimiento, a toda la comunidad. Es un desafío, por cierto, pero si se hace correctamente y todos los estamentos están de acuerdo, de verdad, a mi juicio, llevamos buenos resultados como los que está mostrando. ¿Ya? O sea, yo creo que entre la comunidad tenemos que colocarnos de acuerdo en la persona que queremos formar. ¿Ya? Y si estamos todos de acuerdo, probablemente no van a hacer esta inconsistencia y nadie nos va a poder triangular porque estamos todos de acuerdo. O sea, los profesores están de acuerdo, los apoderados están de acuerdo. Entonces, a veces los niños quieren triangular a la gente para poder ir por las situaciones que les generen placer, pues. Pero recuerden que nosotros somos los adultos, pues, ¿vale? Eso pues, chiquillos. Oye, ha sido un gusto. Muchas gracias ahí por las preguntas y que ahora viene un sorteo, así que gane el más mejor y el que gane nos vemos en clase, ¿vale? Así que les deseo lo mejor. Este es un diplomado, de verdad que lo construimos con harto cariño. Eh, y no solamente con eso, sino que es un diplomado que está basado en evidencia y la idea de mostrarles estrategias que funcionan, ¿ya? Porque de pronto hay muchas personas que hablan desde la autoayuda y todo lo que eso también sirve, por cierto, eso no quiero ningunearlo, pero a veces cuando se muestran estrategias ya más concretas, probablemente eso lo puede iluminar a usted en realizar esto en sus respectivos colegios. Así que les deseo lo mejor y como les dije anteriormente, que gane el más mejor. ¿Ya? Eso, abrazo. Buenas noches. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias. Y gracias, obviamente, por dejar a todos y todas invitadas al diplomado que claramente vamos a sortear ahora mismo. Así que, como bien dices, que gane el más mejor. Y vamos a